ecuaciones, en este caso por el método de oxidorreducción. Bueno, para el caso de las ecuaciones de oxidorreducción, sí, debemos tener en cuenta pues varios aspectos propios de la química, sí, en varias partes de la teoría. Este tipo de reacciones son muy vistosas, son muy bonitas en la vida cotidiana, en la vida normal. En este caso hay una presentación de un tipo de reacción de oxidorreducción. En este caso es madera que se está consumiendo, se está quemando, sí, y pues sería un ejemplo típico de una reacción de este tipo. Realmente las reacciones de óxido-reducción, ese óxido tiene su origen en el oxígeno. Para esta reacción sería una reacción en la cual está involucrado oxígeno y pues obviamente estaríamos diciendo que se está oxidando entonces nuestro material. ¿Sí? Para este caso estaríamos haciendo la combustión de la madera y estaríamos formando los óxidos de los elementos que estén constituyendo nuestra madera. Entonces podemos generar óxidos de carbono, óxidos de hidrógeno en su mayor cuantía. ¿Sí? Ahora, otra de las reacciones típicas que nosotros podemos encontrar de oxidorreducción en este caso es en una manzana. Nosotros la cortamos, ¿sí? Y en el momento en que las moléculas propias que hay en la manzana quedan expuestas al oxígeno del medio ambiente, entonces se empiezan a oxidar, empiezan a ganar oxígeno y nosotros notamos que hay una reacción química con el cambio de color. ¿Sí? Hay algunas sustancias que no reaccionan con el oxígeno y que funcionan más bien como antioxidantes en el caso de la naranja. Si nosotros le agregamos unas goticas de naranja, de este zumo de naranja, sobre una parte de la manzana, nos va a quedar como si no estuviera obviamente oxidada, ¿sí? No se permite más bien la oxidación. Otro ejemplo típico, en este caso tenemos el hierro, ¿sí? Que lo podemos dejar a la intemperie y el oxígeno que hay en el ambiente empieza a reaccionar. Esta es la formación típica del herrumbre. Tendríamos hierro reaccionando con oxígeno para formar el óxido ferroso. Entonces, en este caso, herrumbre. Esta parte, bueno, reconocer como tal cómo es una ecuación química. Tenemos entonces reactivos y tenemos productos. Reactivos en la parte inicial de nuestra ecuación química y productos al final. Y tenemos también una serie de números que nos empiezan a decir a nosotros que pueda estar o no balanceada nuestra ecuación. Entonces vemos en la primera molécula, C4H10, nos está diciendo que esa molécula tiene 4 carbonos y tiene 10 hidrógenos. ¿Sí? Y tendríamos entonces que encontrar en nuestros productos esa misma cantidad de átomos, 4 carbonos y 10 hidrógenos. ¿Mm? Entonces vemos que acá ya intentan hacer un balance como tal de nuestra ecuación. Le ponen un 4 como coeficiente estequiométrico a la molécula de dióxido de carbono en los productos, ¿sí? Para igualar la cantidad de carbonos que tenemos tanto en reactivos como en productos, formando así pues obviamente el balance en este elemento. Si contamos hidrógenos, entonces tenemos 10 hidrógenos en reactivos y buscaríamos tener también 10 hidrógenos en productos. Entonces nuevamente vemos que se cambió el coeficiente estequiométrico. Para el caso del agua, se tienen entonces ahora un coeficiente de 5. Nos está diciendo que hay 5 moléculas de agua involucradas y por ende 10 hidrógenos. Cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos, pero como son 5, entonces tendríamos 10 en total. Son 5 moléculas. ¿Sí? Miramos oxígenos. Oxígenos, tenemos 2 oxígenos solamente en los reactivos, ese O2. Pero en los productos, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a hacer la multiplicación, vamos a encontrar 13 oxígenos. Y diríamos que no está balanceada. ¿Cómo sacamos esos 13 oxígenos? Entonces, en la molécula de CO2, cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Pero como nos están diciendo que hay 4, entonces sería 8 en total en esa parte. Luego sumamos los otros oxígenos que están presentes en el agua. Son 5 moléculas de agua, cada molécula de agua tiene un oxígeno, entonces sumaríamos 5 oxígenos más a los que ya llevábamos antes del CO2, para un total de 13 oxígenos. ¿Sí? ¿Qué identificamos? Si hacemos el conteo de átomos en la parte baja, tendríamos que la cantidad de carbonos sí está balanceado, la cantidad de hidrógenos está balanceado, pero la cantidad de oxígeno no está balanceada. ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder continuar con el balance. ¿Sí? Entonces en este caso no estaría balanceada.
Lo podríamos balancear, ¿sí? La misma ecuación que teníamos en la diapositiva anterior la tenemos acá, ¿sí? Y tendríamos un balance. Entonces en este caso nos dice que por cada molécula de C4H10, 6.5 moléculas de oxígeno podrían reaccionar y producir 4, 4 moles de CO2 y 5 moles de agua, ¿sí? Pero en química no es convencional que nosotros encontremos que las cantidades de moles sean dadas en fraccionarios o en números decimales, como lo vemos ahí en el 6.5 moles de O2. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar a toda nuestra ecuación, en este caso por 2. Y eso nos garantiza que todos los coeficientes estequiométricos serán números enteros. Quedándonos, pues bueno, 2C4H10 más 13 moles de oxígeno, produciendo 8 moles de dióxido de carbono y 10 moles de agua. Hacemos el conteo final de los átomos y vemos que cumplimos con la ley de conservación de la materia. Hay igual cantidad de átomos de cada una de las especies involucradas, carbono, hidrógeno, oxígeno, tanto en reactivos como en productos. Para que nos quede más claro el balance de ecuaciones, entonces en este caso tenemos eh, la reacción química P4 reaccionando con cloro, ¿sí? Para producir cloruro de fósforo, PCl3. Y tenemos una representación. Entonces por cada fósforo tenemos la representación de esferas de color naranja y por cada cloro esferas de color verde. Si nosotros hacemos todo el conteo nos vamos a dar cuenta que hay igual cantidad de esferas verdes en reactivos que las que hay en productos. Y también con respecto a las esferas de color naranja. ¿Sí? ¿Cómo se logra eso? Con el balance de ecuaciones. Entonces vemos en la parte superior derecha la ecuación ya balanceada. Nos está diciendo que por cada mol de P4 de fósforo necesitamos de 6 moles de cloro para producir 4 moles de cloruro de fósforo, ¿sí? Y con eso tendríamos el balance. Nada se nos crea, nada se nos destruye, tenemos igual cantidad de átomos en reactivos que en productos y diríamos nuestra ecuación está balanceada. Ahora, para poder hacer como tal el balance de ecuaciones por el método de oxidorreducción, también tenemos que reconocer lo que es oxidación y lo que es reducción. Entonces nos dice, al principio el término oxidación se atribuye a la combinación de una sustancia con el oxígeno. Esto extrae como resultado un incremento del número de oxidación de esa sustancia. De acuerdo con la definición original, las siguientes reacciones involucran la oxidación de la sustancia que aparece a la izquierda de cada ecuación. Se muestra el número de oxidación para un átomo del tipo indicado. Entonces, miramos. Tenemos la formación del herrumbre, ya lo estábamos mirando antes, el óxido de hierro 3. Y nos están mostrando ahí un estado de oxidación del hierro. Nos están diciendo que hay un cambio, que hay una transformación desde un estado de oxidación de 0 a un estado de oxidación más 3. ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber entonces esos estados de oxidación? Y ahorita vamos a verlo más a fondo. Reacciones de combustión. Entonces tenemos otro ejemplo típico de una oxidorreducción. Tendríamos entonces carbono en estado sólido reaccionando con oxígeno en estado gaseoso para formar dióxido de carbono en estado gaseoso. Y los estados de oxidación del carbono, entonces en este caso, habrían pasado de un estado de oxidación 0 a un estado de oxidación más 4. Nuestro otro ejemplo nos dice que 2 moles de monóxido de carbono gaseoso pueden reaccionar con oxígeno gaseoso para formar 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Y los cambios en los estados de oxidación para el carbono en este caso habrían pasado desde más 2 hasta más 4.